Hasta hace unos 20 a 30 años, en la ciudad de Caracas había varios cines, sobre todo entre el centro y la urbanización La California. Hoy en día, unas cuantas salas de cine ya no existen. Algunas fueron remodeladas, otras derrumbadas y unas pocas convertidas en otro negocio. Si bien son varios, como ya se mencionó al principio, para esta ocasión solo mencionaremos 5. El Teatro del Este, también conocido como Mini Teatro del Este, fue construido en los años 50 y es parte de la Torre Polar, ubicada al margen de la Plaza Venezuela, subiendo por la Avenida Lima. Al menos, como sala de cine, estuvo muy activo entre los 80 y los 90. Pero hace años que el cine no funciona como tal. La construcción aún existe, pero por un tiempo fue la sede de un ministerio cristiano. Todo indica que el lugar está cerrado y sin uso alguno desde hace un buen tiempo. Entre los cines antiguos también podemos mencionar el otrora famoso Cine Broadway, igualmente construido en la Caracas de los años 50 y ubicado en el Boulevard de Sabana Grande con la calle Chacaito. Por varios años su fachada estuvo adornada con los estrenos de la época. Desafortunadamente, a principios del siglo XXI, con la caída en desgracia de algunas salas de cine, en el año 2006 pasó a ser un centro de culto evangélico y hasta el día de hoy sigue perteneciendo a una iglesia cristiana originaria de Brasil. También contaba con locales comerciales en el exterior, entre los que se encontraba una discotienda muy famosa de nombre Eurocompact. En el muy famoso, pero también venido a menos, Centro Comercial Chacaito, hubo salas de cine. Ahí estaba el Cinema, con sus 3 salas, Cinema 1, Cinema 2 y Cinema 3. Ese cine estaba ubicado en el sótano del mencionado centro comercial. A veces no había función, ya que estaba a oscuras por problemas eléctricos. Para finales de los 90 o principios de los 2000, esos locales fueron remodelados y en conjunto con unos locales del nivel superior, abrieron una tienda tijerazo. En esos locales superiores estaba la tienda de productos electrónicos Radio Shack. Muy cerca de allí estaba el multicine, ubicado en esa especie de cubo de concreto antes conocido como el Peco Chacaito o la tienda Capuy. Hoy en día toda esa construcción es conocida como el Centro Comercial Expreso Chacaito, dando cabida a otras tiendas como EPA y Locatel, entre otras. También tenía varias salas y se podía ver la cartelera desde el mismo bulevar. Por último tenemos el Cine Parque Central del complejo urbanístico Parque Central. La edificación está ubicada en el centro del complejo, en el nivel Bolívar y entre los edificios Cajamar al oeste y el Tejar al este. Por varios años estuvo abandonado. Desde los años 2010 hace vida el Centro Cultural Parque Central, ya que fue retomado por parte del gobierno de turno, donde proyectan películas, hacen foros o conferencias, entre otras actividades. Aunque parezca lo contrario, hay poca información sobre los cines en Caracas. Mayoritariamente lo que hay son algunos recuerdos y la memoria siempre falla, y una que otra publicación o comentario en las plataformas digitales. Cuéntame en los comentarios si recuerdas a los cines mencionados, si alguna vez fuiste a una función en ellos, o cuál otra sala de cine recuerdas en Caracas.